hambre, ¿no? Personas que terminan llegando al suicidio, ¿no? Y siempre a mí me parece interesante el abordaje desde el ámbito del profesional, porque tal vez uno como familiar, como hermano, como padre, tal vez cómo detectar esto o qué hacer en tiempo y forma, porque el tema de la salud mental es una cuestión que yo creo que el Estado está, o sea, es una materia pendiente desde hace muchísimo tiempo. De las deudas, ¿no? Como decíamos Sí. recién, no existen políticas públicas en salud mental. Ahora, ¿qué Ni en tenemos que entender de nuestra la ley, por ciudad. ejemplo? De la ley de salud mental, ¿qué tenemos que entender? La ley de salud mental, que existe desde el 2010 Sí. en nuestro país, obliga a que se aborden las problemáticas de salud mental de una manera integral. ¿Qué Sí. quiere decir esto? Primero, en criollito, tenemos que entender todos que la salud mental es tan importante como que te duela una muela, es tan importante como que tengas hipertensión o diabetes. Es decir, Sí. si a vos te duele una muela y sabés que tenés que ir al odontólogo, tenés hipertensión, vas al médico, lo mismo si tenés diabetes, tenemos que entender que así como podemos trasladarnos hasta una guardia del hospital y recibir una asistencia, también debería de existir en salud mental lo mismo. Es decir, si yo voy al SIC por alguna cuestión, tengo que ir al SIC y tengo que poder encontrar un psicólogo o una psicóloga. Lo mismo si voy al hospital, tengo que tener una guardia en salud mental y a su vez si necesito un tratamiento ambulatorio de mediano o largo plazo, tengo que poder contar con los profesionales. Es decir, se debe prestar una asistencia en salud mental de manera integral, accesible a todos los sectores de nuestra sociedad. Por supuesto, esto no se cumple y lamentamos permanentemente vidas que se nos van. Y la persona que se suicida, tenemos que entender que tampoco es una persona que se quiere matar. Claro. Lo que tenemos que entender a priori, que primero es una persona que quiere dejar de sufrir. Eso es lo que cuesta entender. Una persona que termina con su vida no es porque decía, bueno, me quiero matar, me quiero morir. Sí, seguramente que sí, porque llega a esa instancia. Pero no es el motor de la decisión, sino que muchas veces lo que se quiere evitar o se quiere conseguir es dejar de sufrir. Entonces, para todas las personas que se encuentran padeciendo, atravesando situaciones angustiantes, situaciones que no pueden resolver o pareciera que no le encuentran la salida, para eso tenemos que tener profesionales en los SICs y en el hospital que acompañen en esos momentos difíciles para que podamos construir juntos alternativas y resolver los conflictos que todos muchas veces tenemos. Todos tenemos muchas veces conflictos y problemas, pero todos contamos con diferentes recursos para resolverlos. Y hay veces que necesitamos la ayuda de alguien y no está mal que así sea, pero es conveniente que esa ayuda esté accesible. Porque si voy a un lado a pedir un turno y reboto, voy al otro lado a pedir un turno y reboto, voy al otro lado a pedir un turno y rebote, la familia siente que no sabe qué hacer, la familia se siente impotente frente a esta situación, la persona empieza por sentirse una carga para la familia. Como la salud mental te impide trabajar y te impide sostener vínculos, que esto muchas veces no se dice, la persona empieza a sentirse inútil. Empieza a sentir que no sirve para la familia, que no sirve para el trabajo, que todo le sale mal y no se da cuenta que eso no es una condición inherente a la persona, sino es parte de la patología que quizá uno está teniendo. Es parte de la necesidad de ayuda que uno está teniendo. Seguramente si la persona pudiese recibir una escucha adecuada y una asistencia profesional, va a poder ir dilucidando que algunos inconvenientes que está transitando no son propios de su persona, sino que son propios de la situación que está atravesando y que probablemente con algún tipo de ayuda o de asistencia esa mochila se aliviana. Porque uno de los momentos que está mal, Juan Cruz, y esto me interesa que lo pueda escuchar la gente, que a todos nos habrá pasado, pareciera que ve todo mal. Dice, no, vengo con una mala racha, vengo que las cosas no me salen bien, me quedé sin trabajo, los impuestos que son imposibles, los chicos que me empiezan a andar mal en la escuela, que la maestra me pide que vayan a la integradora, a la psicopedagoga y no hay, y no consigo. Bueno, cuando uno se empieza a sentir desbordado, pareciera que cualquier cosa que sucede, por más chica que sea, los desborda uno. Y ahí es donde la familia empieza a no entender muchas veces. Y le dice, no podés reaccionar así por esto.
Y en realidad uno a veces reacciona mal y tiene desbordes, crisis de angustia, trastornos generalizados de ansiedad, ataques de pánico que son muy, muy comunes hoy, y no es por eso último que le pasa, sino que eso último que le pasa viene a desbordar las capacidades psíquicas de regulación afectiva. Y ahí es donde uno tendría que decir, bueno, si me dio un pico de presión o tuve algún desorden metabólico y me mandaron al médico o me fui al médico, decir, bueno, a ver, esto no lo estoy pudiendo resolver, voy y lo consulto con alguien. Eso es lo que dice la ley de salud mental, que el servicio debe ser accesible a todos los sectores de nuestra sociedad. Por supuesto, esa ley en Corrientes y en Goya no se aplica. ¿Por qué se da eso? ¿Porque no lo toman, digamos, esta cuestión en serio? Mira, ¿No les interesa? yo creo que hay una minimización, se minimiza la problemática y se minimiza para no abordarla. Eso es un debate que yo sostengo hace años. Si todos sabemos, por ejemplo, ayer creo que se suicidó una persona en Bellavista, ahí en el sector de la Cruz, ¿no? Sí. Acá en Goya, el Fin de semana sábado hubo 8. Dos casos. Sí. ¿Este fin de semana hubo 2 casos? Y este fin de semana también. Entonces uno dice... También hubo uno en Santa Lucía. Por eso, y fíjate vos, en marzo reuniríamos 3 casos en un mes. Sí. Y todavía estamos a mitad de marzo, 18 de marzo. Entonces es muchísimo. Es muchísimo. Entonces yo digo a nuestros gobernantes, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se van a esperar que le pase a uno para preocuparse? Porque también acá hay que reconocer que la salud mental, Juan Cruz, es un privilegio de clase. Hay muchos colegas en la ciudad, trabajan muy bien los colegas. Tenemos una universidad que el año pasado, en diciembre, egresó a 14 colegas nuevos, es decir, ya debemos estar entre los 50 colegas en Goya, este año van a salir otros 15 o 20, es decir, el recurso humano está. Sí. El tema es que un recurso humano que en la medida que no sea convocado desde las políticas de Estado, la mayoría ejerce desde su consultorio privado. Entonces, si hoy vos preguntás cuánto está una consulta, y está entre 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, depende del colega. Eso, ¿no? Y hay determinado sector social que tiene la billetera para hacerlo. La pregunta está, ¿qué pasa con el que no tiene la billetera para hacerlo? Y ahí es donde el Estado tiene un rol fundamental, donde no puede decir que no tiene nada que ver, que eso hace a una problemática del ámbito privado. No, la salud hace al ámbito público. La salud mental, siendo parte de la salud integral, hace al ámbito público. Pasa que muchas veces se pensó a la salud mental como algo de la persona, algo individual, algo del ámbito privado, algo que la persona se tiene que ocupar. Y en realidad esos son mitos. Tenemos que poder pensar en serio políticas públicas que den realmente una respuesta a esta problemática. Para mí es sumamente alarmante. Sumamente alarmante. Goya ya viene año a año rompiendo todas las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de lo que se considera para una ciudad de 100.000 habitantes. Sí, desde temprana edad. Desde temprana edad. Hablamos el año pasado, desde, lamentablemente en Goya hemos tenido el año pasado suicidios muy jóvenes, a muy temprana edad, de los 12 años. Muy preocupante, y ahora estamos volviendo nuevamente a clases y bueno, los chicos están en la escuela. No esperemos a tener una tragedia familiar. Vayamos a buscarlo, vayamos al encuentro de los jóvenes. Esa es una tarea que nosotros la venimos llevando hace años desde Fundación Jóvenes, y este año en un convenio que hemos firmado con la universidad local se va a fortalecer nuestra intervención en escuelas y en clubes. Pero yo insisto que una golondrina no hace verano. Claro. Nosotros podemos aportar algo desde nuestro lugar, pero yo insisto que acá es donde tiene que ingresar el Estado con una política pública que permita articular los recursos disponibles, incluyendo el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las personas independientes, y de esa manera poder tener una respuesta más o menos coordinada para potenciar los recursos que hay. Porque fíjate vos, yo de hecho ni siquiera pretendo que el Estado responda por sí solo a todas las problemáticas.
pero que por lo menos tome el toro por las astas, como quien dice, reúna todas las mesas en el salón de acuerdo del intendente y que podamos pensar respecto a esta problemática. Pero es un trabajo en conjunto, ¿no? Es un trabajo conjunto. ¿Por qué insisto en esto? Porque vemos permanentemente esto de caminar obras, de conocer obras, y están buenísimas las obras públicas, sin duda que son necesarias en nuestra ciudad y que no deberían de hacerse solamente en año electoral, ¿eh? Porque parece que de 4 años de gestión, 3 hago la plancha y el último año inauguro obras. Lamentable que los políticos que ocupan cargos, que son funcionarios públicos, se acuerden que tienen que trabajar una vez cada 4 años. Pero bueno, al margen de eso, el resto de los 3 años podrían ocuparse de problemáticas que también son importantes. ¿Es importante el asfalto? Por supuesto. ¿Es importante un cordón cuneta? Seguro que sí, porque mejora la calidad de vida de la gente. Pero también es importante la salud, también es importante la educación, también es importante generar fuentes genuinas de trabajo. Así que si vamos a aplaudir una obra pública, la vamos a aplaudir. Pero te aseguro que los vecinos y las vecinas de Goya van a aplaudir más fuerte si generamos fuente de trabajo, van a aplaudir más fuerte si atendemos a las problemáticas en educación y van a aplaudir más fuerte porque ahora las mamás andan desesperadas buscando psicóloga y psicopedagoga porque las escuelas les exigen. Sí. Y las escuelas les exigen porque tampoco se cumple la ley que todas las escuelas tienen que tener un gabinete. Claro. Entonces tenemos bache por todas partes. Eso es importante porque muchas veces también llegué a decir nada, pero llegué a escuchar, la ley no sirve, la ley es clara y muy rica inclusive, ¿no? Mira, otro de los mitos en relación a la ley de salud mental es que prohíbe la internación. La ley de salud mental es sumamente clara, no prohíbe las internaciones involuntarias. Lo que dice respecto a la internación de una persona que no se quiere internar es que se la puede internar a la fuerza con el pedido de 2 profesionales. Un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un médico clínico, un psiquiatra, un trabajador social, un psicólogo. Solamente con la solicitud de 2 profesionales diciendo que se encuentra bajo cierto riesgo la persona o terceros como su familia y la sociedad, las fuerzas lo tienen que internar en contra de su voluntad. Sí. Y la institución que lo recibe, dígase del hospital o un centro privado, tiene que informar al juzgado que recibió a una persona en contra de su voluntad. Y ahí el juzgado tiene 48 horas para ver si realmente era necesario o si se están violando los derechos individuales. Y ahí... ¿Sucede eso? No, acá te dicen al revés. Acá te dicen que vos traigas primero la orden del juez y que después le internan. Pero no puede. Entonces ahí es donde yo siempre hago una pregunta. Cuando hay una interpretación errónea de la ley, que en este caso es sumamente clara, entiendo que a veces las leyes se prestan a diferentes interpretaciones, pero en este caso es sumamente claro. Pero cuando hay una interpretación errónea, yo siempre pregunto a quién beneficia. Y en realidad, todos los vericuetos que te hacen hacer acá, que para las familias son trabas, que muchas veces terminan mal también para los jóvenes, beneficia en realidad al sistema. Porque si nosotros mandásemos a internar, no tenemos dónde internar. En nuestro hospital, que es un hospital polivalente, debería de tener un área de salud mental y no tiene un área de salud mental, no tiene un servicio de salud mental, sino que en el área de clínica médica dejan siempre las 2 habitaciones del fondo para personas con algún padecimiento mental. Y casi abandonadas a su suerte porque no hay un servicio de salud mental. Si el psiquiatra del hospital hace recorridas, los visita, pero en realidad atiende de manera ambulatoria. O sea, los asiste durante la internación, pero no hay una presencia ahí permanente. O sea, asiste las cuestiones vinculadas a la medicación, pero ya no hay una escucha ahí de por qué la persona, sino que le dicen, bueno, cuando se le da el alta, tiene que ir por consultorio ambulatorio y sacar el turno. Tampoco está articulado que la persona tenga el alta y ya le digan tal día tiene que venir al consultorio 10 a atender. Tampoco hay esa articulación interna porque no es un servicio como debe ser, que tiene que tener profesionales de diferentes disciplinas. Tenemos una psicóloga que atiende niños, niñas, infancias, una psicóloga que atiende adultos y un psiquiatra. Para una ciudad
cabecera, como le decimos Sí. nosotros, una ciudad Sí. de 100.000 habitantes, donde el hospital además recibe gente de Lavalle, de Carolina, de Esquina, de la zona rural, de las diferentes secciones. Entonces no dan abasto. Excelentes profesionales, digo siempre, que hacen una labor heroica, pero totalmente desbasado en sus capacidades humanas de asistencia. Y los tratamientos en psicología no es como el médico que yo me voy, me duele algo, me evalúa, me manda un análisis, me da una medicación y ya está. Vuelvo a los 2 o 3 meses a un chequeo, a un control. Lo que tiene que ver con los tratamientos en psicología, en psicoterapia o psicoanálisis, al menos requieren de una asistencia semanal, cuando no 2, y por un tiempo mínimo de 3, 6 meses, un año o más. Entonces, si nosotros no podemos garantizar un turno de una semana a otra, ya no estamos brindando una asistencia como debería ser. Y después te puedo asegurar que cuando sucede algo, a la primera persona que van a culpar es a la psicóloga. Pasa siempre. A la segunda al psiquiatra. Y no nos olvidamos de quiénes son las personas que realmente toman las decisiones y que dan relevancia o no a las necesidades de una población. Fernando, yo sé que me dijiste hasta las 9 de la mañana, te estoy robando unos minutitos, pero es interesante esto. Porque, a ver, la cuestión de salud mental está ganando terreno. O sea, Goya, no vamos Una a ir a preocupación. Goya. Está ganando terreno y eso es lo que preocupa. Preocupa, fíjate vos que nosotros tenemos instalados ya hace tiempo, hace muchísimos años, las problemáticas que representan los consumos problemáticos. También. Tenemos como una cadena de episodios que podemos ir pensando. Primero tenemos que pensar los consumos problemáticos. Después podemos pensar los consumos problemáticos en condiciones de vulnerabilidad social. Porque si no también siempre queremos atacar lo que nos asalta a la vista, como por ejemplo la inseguridad. Sí, de la inseguridad nos tenemos que ocupar, pero también nos tenemos que ocupar de qué la causa. Es lo mismo que uno tenga fiebre un día. Voy y me tomo un tafirol. Después tenga fiebre un día y me voy y me tomo otro tafirol. Después tengo fiebre. Estoy tratando la fiebre, pero no estoy abordando qué la está generando. Que tengo alguna infección, me estoy enfermando, estoy enferma, mis defensas están bajas. Me tengo que hacer la pregunta de trasfondo. Lo mismo sucede con la inseguridad. Hay un delito, voy, meto preso. Hay otro delito, voy, meto preso. Hay otro delito, voy. La policía busca bicicleta, busca garrafa, busca moto. Y todos sabemos por qué es. Todos saben por qué es el tema que no se ocupa, ¿no? Exacto, y ahí tenemos que decir, bueno, a ver, ¿por qué hay un índice de inseguridad que aumenta? Sí. Bueno, ¿cuál es el trastorno de este hurto? ¿Dónde están las razones? ¿De dónde provienen? ¿De dónde son? Porque o si no, es como tener fiebre todos los días y tomarme un tafirol todos los días y no saber si, no sé, me estoy muriendo. Entonces también poder pensar qué pasa con la inseguridad, cuál es el trasfondo. Y si nosotros pensamos el trasfondo, ¿y sabes qué pasa, Juan Cruz? Es más cómodo no pensar el trasfondo. Sí. Es más cómodo decir, con el perdón de la expresión, estos delincuentes. Sí. Que estén todos presos o como muchos extremistas dicen, anulando derechos, tienen que desaparecer. Sí. Y no pensamos dónde arranca el problema, que también tienen que ver con otras cuestiones de seguridad vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, porque van a ir tras el consumidor, sí, y no el que vende. Sí. Y después no pensar las cuestiones de vulnerabilidad sociales, económicas y culturales. Sí. Esto en su momento yo se lo dije a la jueza federal una vez, que me la acusé, y también le dije al fiscal federal, que fue la única vez que lo he visto, que con preocupación se lo dije, uno maneja información. El 99% de los hechos delictivos en la ciudad de Goya, Fernanda, es por el consumo, de estos pacientes. Que aumenta y cada vez hay más. Preocupante. O sea, y hay diferentes drogas también. Claro, sí, la sintética también está ganando terreno. Eso es muy preocupante. A mí me llega al punto de impresionarme. Eso que tengo contacto, te diría, casi diario con diferentes problemáticas por mi presencia, sí, en los barrios, ¿no? Claro. Uno hace algunos años veía que los jóvenes se escondían, por ejemplo, en algunos lugares para consumir, y hoy uno lo ve que lo hacen a plena luz del día, en una plaza o en una cuneta en el barrio. O en la oficina. O en la oficina. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, a ver,
¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a seguir haciéndonos los distraídos y vamos a seguir mirando hacia otro lado y vamos a solo sobre el emergente, ¿viste? Sobre el foco de incendio? Voy, el foco de incendio, los meto preso unos días, un tiempo, porque encima también siempre se ataca a los sectores vulnerables. Ahora, si el consumo se da en otro estatus social, se cubre, se tapa, de eso no se habla. Por ejemplo, dice, no, es un pirómano. ¿Sí? O la otra, no, va al casino porque quiere. Sí, y total es su plata y puede y tiene. Va y consume estupefacientes porque quiere. Claro, y sobre todo esto también, Juan Cruz, de que pareciera que el que tiene plata tiene derecho a hacerlo. Y también el consumo... Sí, no tiene clase, ¿no? Claro, el consumo problemático del casino, de sustancias psicoactivas, de lo que fuere, no tiene que ver con una cuestión de clase. Pero pareciera que en determinadas clases sociales se justifica diciendo que uno tiene la billetera para hacerlo, y en otros sectores sociales son delincuentes. Entonces, si vos sos adinerado y consumís o te va al casino, está bien, es una cuestión de estatus. Ahora, si vos sos pobre y consumís, seguro sos un delincuente o lo vas a terminar siendo. Entonces tenemos que ver también la doble vara con la que medimos las problemáticas sociales. Y acá requiere de un compromiso transversal donde nos animemos a hablar de estas cosas sin miedo a ofender a nadie, y también con la valentía, yo insisto en esto, de articular con todos los sectores sociales, coincidan o no con mi manera de ver y de pensar. Ese es el desafío. Articular con sectores de la iglesia, articular con clubes de fútbol, de las diferentes religiones, de los diferentes partidos políticos. Yo diría que ese es el desafío. El próximo intendente que gana tiene que asumir el desafío, y esto lo vengo también escuchando que es una demanda social y ojalá así sea, que las personas que ocupen lugares tienen que ser personas idóneas por su trayectoria, por su formación, por su compromiso, que no solo tenga que ver con la trayectoria política partidaria, sino que exista una trayectoria personal y profesional de haberse comprometido antes, porque si no pareciera que se premia la militancia política partidaria, cuando en realidad lo que hay que premiar, o reconocer mejor dicho, es el compromiso, porque a cualquier funcionario público no hay que pensar que el partido le reconoce su militancia y le da un cargo, sino que el intendente tiene que pensar quién es la persona idónea que se va a comprometer para estar en diferentes lugares. Yo una de las cosas que digo es que me encantaría preguntarle a cualquier funcionario público si conoce cortadas, pasillos de nuestra ciudad, vecinos, vecinas. Te puedo asegurar que hay una ciudad oculta para ellos. Y otra cosa es también poder pensar las trayectorias personales, el compromiso, porque un funcionario público tiene que tener ante todo compromiso. Yo les invitaría a todos los funcionarios públicos que un día de tormento o de frío vayan y duerman en una casilla, a ver si aguantan el frío, a ver si pueden dormir en las condiciones que viven muchos vecinos y vecinas nuestros. Yo les invitaría a que vayan y vivan 3 días con nuestros vecinos de diferentes asentamientos de la ciudad, a ver si se la bancan. Y a ver si después podemos hablar de salud también. Porque ¿qué salud mental puede tener una persona que no puede dar de comer a sus hijos? ¿Qué salud mental puede tener una persona que le tiene que mandar al psicólogo o al psiquiatra a su hijo y que no tiene cómo, y encima le lleva a la escuela y le exigen? Ahí uno se encuentra muchas veces en la disyuntiva de ¿le sigo mandando a la escuela o no?, si no puedo cumplir con lo que la escuela me pide. ¿Qué salud mental puede tener una persona que cuando llueve, le llueve más adentro que afuera y le moja el único colchón que tiene o la ropa que tiene? Entonces, ¿cómo podemos hablar de salud mental cuando tenemos toda una población viviendo en condiciones de indigencia? Bueno, ahí es donde es difícil hablar de salud mental y es preferible no hacer. Porque si yo tengo que hablar de salud mental, me tengo que ocupar de los consumos, me tengo que ocupar de las condiciones sociales, me tengo que ocupar de la situación económica, me tengo que ocupar de la gente que no consigue trabajo o le echan de trabajo y eso afecta a la salud mental. Me tengo que ocupar de un universo de conflicto. Entonces es más fácil no hablar de salud mental. Y fíjate vos que esto que te digo, volviendo a la ley de salud mental, en su artículo 3 dice: la salud mental está condicionada por variables sociales, económicas, históricas, culturales, biológicas, psicológicas. Sí, lo biológico y lo psicológico está.
pero la ley ya te dice que vos si querés hablar de salud mental tenés que hablar de economía, tenés que hablar de cultura y tenés que hablar de cuáles son nuestras condiciones de vida. Entonces, si una persona vive en determinado contexto de vulnerabilidad, es difícil hablarle de salud mental. Si a cualquiera de nosotros nos inquieta a veces cuando llega, no sé, la factura de la EPEC, o cuando está en tu casa y pagas un montón y te cortan la luz, imagínate gente que directamente no tiene servicio de agua potable, que pasa del SIC Sur, 300 metros, paraje La Soledad, no tienen agua potable. El calor que hizo este verano, el calor y no tener agua. Entonces, bueno, antes de hablar de salud mental, tenemos que hablar todo lo que está en la raíz. La cuestión es básica, el trasfondo, lo que afecta a nuestra salud mental. Si no, te repito el ejemplo, es como que yo tengo fiebre, tomo un Tafirol, tengo fiebre, tomo un Tafirol y no estoy investigando la raíz, no estoy atacando la causa de lo que me está generando fiebre, si tengo una infección en alguna parte del cuerpo. Y con la salud sucede lo mismo. Primero, que ni siquiera podemos atacar la fiebre, pues no tenemos psicólogos para asistir como debería ser, trabajando desde el Estado en políticas públicas. Y segundo, si lo queremos hacer con seriedad y con responsabilidad, tenemos que pensar cómo vive nuestra gente, Juan Cruz. Bueno, Fernanda, te estoy robando tiempo, pero la verdad que interesante escucharte. Pero bueno, esto seguramente es el inicio, como así le digo a todos, no lo que vienen, para que seguir hablando de esto, porque me parece tan interesante, ¿no? Nosotros también como comunicadores, brindarle esta posibilidad para que escuchen, porque tal vez por allí, escuchando, se le despierta algo o nota algo en el ámbito, ¿no? Ya sea en su casa o en algún lado, porque eso también, como uno también se da cuenta que, por ejemplo, alguien que tenemos al lado está con un problema, está padeciendo algo y no detectamos a tiempo. Sí, mira, nosotros este año, ya lo hicimos el año pasado, lo retomamos este año, es un convenio entre Fundación Jóvenes y la universidad local. Tenemos diferentes talleres que los vamos a arrancar a implementar en abril, sobre responsabilidad afectiva, vínculos de pareja en la adolescencia que inestabilizan un montón a los jóvenes, sobre la problemática del bullying y trayectorias vitales, proyecto de vida, duelo. Son diferentes talleres con diferentes temáticas. Así que probablemente nosotros arranquemos la implementación de esto y por ahí los mismos estudiantes te pueden venir a contar la experiencia de cómo es el encuentro de estudiantes que van a ser psicólogos dentro de muy poquito. Algunos se reciben en diciembre, otros están en cuarto, tercero todavía, en el encuentro con nuestros adolescentes en la ciudad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Cruz. Y la verdad que es un placer escucharla a la psicóloga Fernanda Esmay. Y bueno, como siempre, las puertas están abiertas, Fernanda. Muchas gracias, Juan Cruz. Yo me despido. Saludos a todos. Yo me despido, Rodolfo. Hasta mañana.